nosotros hoy día conversando el senador de nuestra región, don Iván Moreira. Senador, ¿cómo está? Buenas tardes y muchas gracias por tomarse un poquito de su tiempo para estar con nosotros hoy día aquí en Radio Sinergia. Bueno, un placer de poder conversar a esta hora de la tarde con ustedes a través de Radio Sinergia y poder conversar algunos temas importantes que le puedan interesar a la gente, temas políticos, yo diría que temas relacionados con la pandemia, en fin, pues, la agenda que tú tienes preparada para hoy día para el día de hoy. Sí, bueno, pero vamos a primero presentar al senador para quienes todavía no lo conocen bien o no saben un poco de su historia. Vamos a dar una pequeña reseña biográfica del senador Iván Moreira. Él realizó sus estudios primarios en los liceos salesianos, primero en el Liceo Don Bosco de la comuna de La Cisterna y luego en el Liceo San José de Punta Arenas, y sus estudios secundarios en el Liceo de Hombres Luis Alberto Barra de dicha comuna. Se desempeñó como locutor radial en Punta Arenas, además ejerció como relacionador público y forma parte del Colegio de Relacionadores Públicos de Chile. En 1986 se desempeñó como asesor político en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia y al año siguiente asesoró en el área de Relaciones Públicas al director de Televisión Nacional de Chile. Su carrera política comenzó cuando todavía residía en la comuna de Punta Arenas al ingresar al Partido Nacional. Entre 1981 y 1989 fue director en las municipales de Punta Arenas, La Pintana y La Cisterna. Y entre 1989 y 1992 fue alcalde de la comuna de La Cisterna. En 1993 lanzó su candidatura a diputado por la Unión Demócrata Independiente por el entonces Distrito 27, resultando electo en el cargo y siendo reelecto nuevamente en las elecciones de 1997 y 2001. Y para los años 2005 y 2009 nuevamente fue electo como diputado por el mismo distrito. Para las elecciones del 2013 manifestó su intención de presentarse como senador, siendo electo finalmente en el cargo en la región de Los Lagos. Me puedo haber quedado corta con hartas cosas, pero más o menos esa es su carrera política y su historia, senador. Sí, pues, y también hice muchas cosas, también fui locutor de radio. Sí, pero lo mencionó, fue locutor de radio en Punta Arenas. ¿Y cómo fue esa experiencia? Muy bonita la radio es irreemplazable, siempre está. Es verdad, siempre ha estado, a pesar de que en algunas partes del mundo la radio ya está muriendo, ya no existe. Bueno, pero yo creo que la radio siempre va a estar. La radio, al menos en Chile. Más cercana a la gente. Fíjate que tú la antena de la radio la puedes hacer funcionar con batería, con algún tipo de equipo electrógeno en algún minuto dado, cuando hay siniestro, porque la televisión generalmente, la televisión a veces se puede reemplazar, pero la radio no. Es verdad. Aparte que con la modernización hoy en día no solo nos escuchamos, sino que también nos podemos ver, lo que los hace posible. Senador, este ha sido un año marcado por la pandemia. Cuando se inició, muchos hablaron de 1 mes, 2 meses, 3 meses, y aquí estamos ya en diciembre, cerrando el año, 10 meses de pandemia, recién anunciando las primeras vacunas que no van a poder llegar a toda la población. Ya vamos a conversar de eso. Pero primero preguntarle cómo ha visto que el gobierno, con sus diversas políticas, tanto sociales, económicas para las personas y para las pymes, ha logrado enfrentar esta pandemia. Mira, yo creo que todo esto es de dulce y a gras. Han habido aciertos y han habido también desaciertos. En lo que significa materia de salud, yo creo que el gobierno anduvo bien en garantizarle a todos los chilenos una cama, un respirador artificial a aquellos chilenos que en una situación de emergencia tenían que llegar a los centros hospitalarios. Aquí en Chile nadie ha fallecido por no tener un respirador artificial ni menos una cama. Yo creo que eso ha sido importante. Lo otro importante ha sido que el gobierno se ha adelantado a los hechos con respecto a la vacuna, al firmar una serie de acuerdos
comerciales internacionales con los laboratorios Pfizer y otros, que va a permitir que nuestro país sea uno de los países que va a tener en los tiempos que se ha denominado tiempos de pandemia, en los próximos 3, 4 o 5 meses, va a ir vacunando a todos los chilenos. Y ese es un avance, porque yo creo que en Latinoamérica no son muchos los países que están en una situación como Chile. Fíjese lo que está pasando en Argentina, que por la situación económica argentina y el mal manejo de la pandemia, los laboratorios no quieren llegar a acuerdos con ellos. Lo mismo pasa con otros acuerdos internacionales que se valoran, como el de México. Bueno, mira, lo importante es que los chilenos tengan una vacuna donde acudir para poder enfrentar esta pandemia con inmunidad. Sabemos que esto es un tema que vino para quedarse. Ya el próximo año los gobiernos del mundo y la tecnología van a estar mejor preparados, pero lo importante es garantizarle a los chilenos su vacuna, y esa vacuna, una parte de esa vacuna muy menor va a estar ahora en diciembre, y después en los meses sucesivos va a comenzar a llegar esa vacuna. Ahora, cuando yo digo meses sucesivos, no vamos a tener 10 millones de vacunas en febrero o en marzo, no. Esto va a ir llegando muy de a poco, pero lo importante es que los chilenos estén vacunados, si es posible, todos los chilenos ya en el mes de mayo del próximo año. Ahora, si esto se adelanta, mucho mejor. A mí no me cabe la menor duda que el gobierno de Chile está haciendo todos los esfuerzos para que eso ocurra. Pero también en lo negativo es que en un principio se esperó demasiado en tomar medidas y herramientas que permitieran ayudar a los chilenos en los momentos de crisis. Y bueno, eso terminó en que hubo un proyecto de acuerdo en los cuales yo tuve una participación muy importante de que se votara a favor y se pudiese contar con los votos necesarios para el primer 10%. Bueno, después vino el segundo 10%. Aquí no se trata de los 10% de la gente, porque ese 10% que es patrimonio de cada uno de los chilenos, al fin y al cabo termina empobreciéndolo, este tipo de retiros, porque al final esa plata nunca se la va a devolver el Estado. Y yo soy de los que piensa, y lo he dicho varias veces, se lo he dicho a mi gobierno, que si por un objetivo mayor se congela, entre comillas, la economía, se guarda como un objetivo superior la salud, bueno, y el Estado te confina a que tú estés en tu casa y no puedes trabajar, lo lógico es que el Estado se haga cargo de las personas. Yo sé que no es fácil que un gobierno tenga los recursos necesarios para los 19 millones de chilenos, pero sí que entiendo que el gobierno tiene que esforzarse en generar algún tipo de acuerdo comercial que permita una deuda externa mayor. Yo sé que nosotros estamos... ¿Por qué, senador, cree que el gobierno no ha querido generar este acuerdo para tener esa deuda mayor? Chile tiene esa capacidad de endeudamiento, por suerte tenemos esa capacidad de endeudamiento para poder llegar y ayudar tanto a los chilenos como ciudadanos común, como a las pymes. Bueno, yo en eso he sido un poco crítico, porque fíjese que el gobierno le ha traspasado a los chilenos en billete, por decirlo así, con algunos beneficios, 6.500 millones de dólares. Es una cifra muy grande y se valora. Pero resulta que los chilenos han contribuido a reactivar la economía, a autoabastecerse con casi 40.000 millones de dólares. 40.000 millones de dólares que son patrimonio de los chilenos en sus cotizaciones. Y el Estado, en algunos casos, ha llegado tarde, y en otros casos, lo que ha puesto el Estado es muy menor a lo que han puesto todos los chilenos para enfrentar esta pandemia. A mí me parece que si a mí me dicen que hoy día el endeudamiento del país es del 50% de la deuda que tiene, más un 50%, bueno, si tenemos que llegar al 100% tendremos que llegar. Ahora, este es un desastre de la humanidad. Nadie puede esperar que en 6 meses o en un año nosotros nos pongamos al día con el crecimiento y el desarrollo que teníamos.
Entonces a mí me parece que tiene que haber una política de endeudamiento para generar políticas públicas que permitan ayudar a los chilenos a reactivarse. Usted ve lo que ha pasado con la gastronomía, con el comercio, con el turismo, que están en el suelo. Y quiero decirle que la mayoría de ellos no ha recibido absolutamente nada. Hubo un primer FOGAPE que tuvo una serie de trabas un poco burocráticas para que la gente pudiese participar de este crédito FOGAPE. Ahora va a haber un crédito FOGAPE 2.0, pero a mí los mismos comerciantes y la gente que accedió al FOGAPE, todos me dicen, oiga, el segundo FOGAPE lo voy a tener que gastar todo en pagar el primer FOGAPE. Entonces, aquí tiene que haber una ayuda más directa. Si eso significa endeudamiento, cuando yo hablo de endeudamiento responsable. Entonces, cuando uno saca ejemplos de Europa y de otros países, obviamente más avanzados que Chile, tienen una deuda que sobrepasa el 100%. Los otros países. Entonces, cuando yo digo, ¿cómo otros países se han endeudado a esos niveles? Es que tienen mayor capacidad de producción. Yo sé que nosotros no tenemos la misma capacidad de producción que Europa, que Estados Unidos, pero si es necesario, estos costos los va a tener que asumir el gobierno y bueno, no vamos a tener el crecimiento que los países desean tener, porque hoy día hay que salvar el país. Y para mí salvar el país es endeudarse. Y siempre coloco este mismo ejemplo. Cuando un familiar de uno, cuando el papá, cuando el hermano, cuando la esposa o un hijo tienen una enfermedad terminal, una familia, ¿qué es lo que hace? Si no tiene los recursos, se endeuda lo que sea, con tal de salvar, con tal de que ese sufrimiento de ese familiar sea lo más menor y lo único que quiere es salvarlo. Bueno, yo creo que eso hay que aplicarlo hoy día a la economía chilena, en que tenemos que buscar mayor endeudamiento y se lo hemos dicho al gobierno. Bueno, ustedes saben que los economistas tienen una manera distinta de pensar. Acuérdense que primero todas las críticas que hubo del primer 10% y después valoraron, siendo una mala idea, valoraron esta forma. Entonces hoy día yo veo que quieren un tercero y un cuarto retiro. Eso es irresponsable porque, claro, y tú le preguntas a la gente en la calle, la mayoría te va a decir que sí, po. ¿Y por qué te va a decir que sí? Porque tienen una necesidad, es lógico. Si yo estoy y me dicen que voy a tener la oportunidad de sacar 8 o 10% más y veo que el gobierno, el Estado no me está ayudando, pero eso va a tener efectos colaterales en el futuro muy grandes, porque podemos terminar con 6, 7 millones de chilenos sin ningún peso en la previsión. Creo que este es el momento que nosotros tenemos, Camila, que tenemos la oportunidad de poder, yo diría, asumir un desafío muy grande y llegar a acuerdos. Mire, ya pasó la época de la política de avanzar sin transar. Hoy día todos tenemos que avanzar transando, cediendo, llegando a acuerdos, y tenemos que llegar a acuerdos para una pensión justa. A mí me parece que en Chile la pensión mínima tiene que ser lo mismo que un sueldo mínimo, es decir, 400.000 pesos debe ser la pensión mínima. Esto ha sido un desastre, y en eso todos los gobiernos son responsables, porque el sistema previsional chileno, todos pensábamos hace 20, 30 años que iba a ser exitoso, pero lamentablemente, como estaba basado en el ahorro personal y los sueldos jamás subieron, bueno, imposible poder alcanzar una buena previsión. Cuando se habla hoy día del tema previsional, de este famoso 6%, que la gente cotice más, no solo un 10, sino que un 16%, hay una cuestión ideológica que tenemos que superarla, que es ¿a dónde va ese 6%? Bueno, la propuesta que nosotros hemos hecho algunos, es que esos 6% que los va a poner el empleador, algunos quieren que el empleador se lo dé a su trabajador. Bueno, otros creemos que para llegar a un acuerdo con ese 6%, 2% debiera ir a la cuenta del cotizante personal, otro 10% al fondo solidario para poder ayudar a los que tienen pensiones más bajos y el otro 10% a un 2%. Seguro resultado, que es el seguro de longevidad para las personas mayores de 85 años. ¿Y qué pasa con eso? Que si nosotros le aplicamos este 2% a un seguro de longevidad,
en forma inmediata aprobado esto, las pensiones más bajas suben en un 20%. Y eso es posible hacerlo, pero este tema previsional se ha transformado en un tema ideológico que termina afectando los acuerdos, y por eso yo digo avancemos, pero avancemos sin transar, avancemos llegando a acuerdos, avancemos cediendo, porque obviamente las personas que tienen pensiones malísimas, eso no necesitan esta ayuda. Y yo le voy a decir una cosa, en esto soy muy autocrítico. Yo soy parte de este gobierno, he hecho crítica, lo he defendido también, pero yo no quiero que el gobierno del presidente Piñera, dentro de estos 30 años de democracia, por decirlo así, la gente termine diciendo que es el peor gobierno por todo lo que ha pasado. Entonces yo creo que la única posibilidad que el gobierno deje un buen recuerdo, ¿ah? Porque siempre las cosas que preceden, siempre es lo malo, si el gobierno tiene la oportunidad de dejar un buen recuerdo, y el buen recuerdo sería una gran reforma previsional que permita que los chilenos puedan avanzar en su jubilación mucho más digna. Ya que me tocó el tema de los fondos de pensiones, me quedaron un par de preguntas pendientes con respecto a la pandemia propiamente tal, senador. No quiero que se me vaya eso, sí que lo voy a retomar un poco de eso. Es con el tema de las medidas que ha tomado el gobierno, más allá de lo social, más allá de lo económico, porque vimos, no sé, el ejemplo de Puerto Montt, que estuvo en cuarentena 4 meses, cuarentena que de alguna u otra forma se veía que no funcionaba porque los casos no bajaban. Le ha faltado esa revisión al gobierno de decir, oye, ¿cuáles son las medidas que realmente están funcionando? ¿Sirve o no sirve hoy en día la cuarentena cuando también necesitamos reactivar, como usted bien dijo, la economía? Esto llegó para quedarse. No se debían adecuar y el gobierno no debiera adecuar los protocolos para poder trabajar y seguir funcionando con la pandemia y no seguir encerrando a la gente y que no tengan la opción de trabajar, porque muchos tienen su propio negocio, se autosustentan y con los cierres no pueden hacerlo. Y por otro lado se ve la falta de criterio de lo que siempre se ha conversado. En un supermercado, para no nombrar uno, sino que las grandes cadenas de supermercados venden de todo. Y no les cierran el sector de la librería, no les cierran el sector donde venden ropa, pero ese pequeño que vende libros o ese pequeño que vende ropa no pueden atender porque no es esencial. Le ha faltado más fiscalización en ese sentido al gobierno, eso en uno, y dos, revisar realmente si las medidas que están tomando, medidas en cuanto al plan paso a paso, ¿son actualmente las adecuadas y las indicadas? Mira, yo creo que no hay gobierno en Chile y en cualquier país del mundo que haya estado preparado para esto. Algunos lo han hecho mejor, otros peor, por las distintas realidades que se viven en esos países. Hace un tiempo atrás sacaba pecho por ser más cercano a Argentina, y se comparaba con Chile, sacaban pecho ellos, y miren la tendalá que tienen, no saben cuántos muertos tienen, y hoy día tienen más de 1 millón y tanto de contagiados. El caso de Alemania. Alemania era un país que el ejemplo en el mundo, y hoy día Alemania está totalmente confinado. Por lo tanto, cualquier gobierno puede hacer mucho esfuerzo, pero también quiero decirte que yo veo que todos los gobiernos se han equivocado, pero sí que en lo nuestro, yo creo que ha faltado una mirada regional, una mirada descentralizadora, porque todo parece que se hace, las medidas, los protocolos se hacen pensando en Santiago. Y en Santiago hay hacinamiento, en Santiago viven casi 8 millones de chilenos. Son situaciones distintas. Cada región tiene sus propias características geográficas, de idiosincrasia. Entonces esas cosas lamentablemente no se han tomado en cuenta. Nosotros hemos visto que Osorno, que Puerto Montt, le voy a colocar un solo ejemplo. Mire, Puerto Montt salió de cuarentena. Los parámetros que tuvo Puerto Montt y Osorno para salir de cuarentena son los mismos parámetros que tiene o que tenía hasta ayer Ancud. Y Ancud no lo sacaron de la cuarentena y se armó una batahola. Afortunadamente hoy día, con antecedentes en mano, se va a levantar el lunes la cuarentena de Ancud en Chiloé. Lo que yo te quiero decir
que hay que usar los mismos parámetros para todos, pero también hay que ver las realidades y tiene que haber algún grado de flexibilidad. Y cuando yo hablo de flexibilidad, no es relajar los protocolos, porque la gente lo que te pide, la desesperación es quiero trabajar. Yo me he reunido con la Cámara de Comercio, de Osorno, con el señor Caguac, con Horacio Caguac, he hablado con varias personas que nos hemos reunido, y yo hice una presentación, que la tengo escritita acá, sobre todo para todos los que están. Lo hablé con el ministro de Hacienda, se lo mandé al presidente de la República, y en el fondo lo que yo estoy pidiendo para la región de los lagos, para los ríos y para la región de la Araucanía, que ha tenido situaciones similares, que han estado en cuarentena y que están en fase 2. Primero, revisar los protocolos de apertura de restaurantes, bares y otros afines con el propósito de promover la actividad económica, permitiendo el funcionamiento en fase 2 con el plan paso a paso, que significa el 25% de capacidad. Le hemos pedido al gobierno el establecimiento de un subsidio específico. Tiene que ser un subsidio específico al sector gastronómico que permita a los locatarios adaptar físicamente los establecimientos a fin de lograr una atención segura a las personas. Le hemos pedido al ministro de Hacienda y al gobierno suspender el DICOM laboral, ya que más del 50% del gremio en nuestra región no puede acceder actualmente a beneficios estatales debido a problemas con este tema del DICOM. Autorizar un subsidio al empleo para las empresas que se encuentran con DICOM financiero o laboral, permitir que Cercotec, Corfo y otros subsidios del Estado no excluyan a las empresas que se encuentren en DICOM. En relación a los créditos COVID, corrección monetaria e interés simple, de forma que las deudas existentes no aumenten cuando las condiciones materiales obliguen a mantener cerrados los locales. Del mismo modo, se precisa que se pospongan los intereses por un lapso de tiempo para que al retomar los pagos sean bajo los valores normales y no aumentados. Y 2 puntos más. Que el Ministerio del Trabajo indique a Previred la creación de un nuevo link en su página web de pago, con el objetivo de poder cancelar imposiciones declaradas y atrasadas correspondientes al periodo que media entre enero del 2020 y diciembre del 2020, las cuales deberán considerar un interés simple con el objeto de dejar al día las leyes sociales y no afectar a las y los trabajadores. Que el Ministerio del Trabajo instruya a las AFP para que efectúen la supresión de los cobros de las oficinas de cobranza debido a que el monto de la deuda aumenta en intereses, gastos y de cobranza y multas hasta 5 veces el valor capital. Implementar, con esto estoy terminando las medidas, implementar beneficios económicos directos para los trabajadores y trabajadoras del sector gastronómico a fin de pelear los diversos menoscabos experimentados, permitiendo solventar los gastos básicos necesarios para su subsistencia hasta la completa reapertura de los establecimientos. Y finalmente, explorar la posibilidad de impulsar una ley gastronómica a fin de que en situaciones similares a la pandemia, dar la posibilidad de que las deudas impagas queden sin interés por un tiempo hasta que se normalice la situación de los locales gastronómicos. Mira, estas son algunas medidas. Algo tomará el gobierno de todas estas medidas que le hemos pedido. Yo me reuní con el ministro de Economía, le presenté estas inquietudes por escrito al ministro de Hacienda y espero que nos escuchen, como también entender que también hay que abrir paso al turismo. ¿Y eso cómo? Permitiendo que el turista llegue a nuestra región con un PCR negativo hecho con 48 horas de atención, porque si no, esta industria del turismo, de la gastronomía, del comercio,
va a seguir en el suelo. Tenemos que levantarla y la única forma de recuperar un poco es en el verano, en lo que es diciembre, enero, febrero y quizás parte de marzo, pero todos estamos asustados porque dicen que va a haber un rebrote. Y lo que es tremendo... En ese sentido, Perdona. senador, ¿cómo? Te escucho. Te escucho. Algo pasó. Son las 19 horas, 3 minutos. En Safety Sur nos preocupamos por ti. Conoce nuestros productos para protegernos entre todos. Protector facial ultraliviano, fabricado con plástico ecológico PLA. Acrílico protector para atención a público, automontable en distintas medidas. Pediluvios para la entrada de edificios, oficinas o casas. Alcohol gel de 5 litros con certificación ISP, con glicerina vegetal para que no se te reseque la piel, sin fragancias ni colorantes. Escríbenos a contacto@safetysur.cl o búscanos en Facebook e Instagram como Safety Sur o por WhatsApp al +569 90 38 9301. Ya, amor, este es el plan entonces. Subimos al cerro, avanzamos por la ladera de rocas y nos adentramos poco a poco en el bosque que queda al fondo del patio y ahí instalamos el columpio que quieren los niños. Ya, y llevamos todos los materiales en la Muso. Con Sanyong Muso, la aventura la eliges tú. Unidades limitadas. Reserva la tuya del próximo embarque en Servimac.cl. En Servimac es mejor. La banda sonora de tu vida está en Radio Sinergia. ...104.5. No importa si estás cerca o lejos, Radio Sinergia te acompaña donde quiera que estés. Es por eso que te deseamos una muy feliz Navidad, porque siempre estamos contigo. Estamos de vuelta aquí en Punto de Encuentro por la 104.5, también a través de radiosinergia.cl. Tuvimos un pequeño desperfecto técnico, cosas que pasan en vivo, pero ahí Carlitos nos mandó al tiro a corte y estamos de vuelta aquí en Punto de Encuentro. Seguimos conversando con el senador de la región, don Iván Moreira, pero también estamos acompañados de nuestros amigos de Motorbel, porque ellos dos son responsabilidad, confianza y sustentabilidad ambiental. Vaya a visitarlos en Argomedo 732. Senador, estábamos hablando de las peticiones que usted estaba haciendo al gobierno con este tema, específicamente para poder ayudar a un rubro tan afectado y tan golpeado por esta pandemia, que es el gastronómico y el turístico. Esta es la petición que usted está haciendo al gobierno. ¿Cómo lo han tomado? Bueno, ellos están conscientes de esto, pero ustedes saben que son manitos guagua la plata, por el ministro de Hacienda, pero nosotros, el gobierno tiene que estar preparado. Si el gobierno no quiere un tercer 10%, el gobierno tiene que gastar la plata. Yo soy partidario de que el gobierno ahora se ponga en el caso del rebrote. Y eso significa que el ingreso familiar de urgencia se repita en los meses posteriores para la gente, si es necesario. ¿Cómo tomó las palabras en primera instancia del ministro Briones cuando le preguntaron recuerdo que Osorno y Puerto Montt seguíamos en cuarentena, tiene que haber sido hace por lo menos 1, 2, 3 semanas acá, que le preguntaron por la extensión del IFE, y él dijo, bueno, si hay que volver a cuarentenarse, se pensará, estando varias comunas del país en cuarentena. O sea, usted lo dijo, solo se piensa en Santiago. O sea, si Santiago vuelve a cuarentena, se extenderá el IFE, si no, no. Y por otro lado, lo que dijo el ministro de Salud, de que no recomendaba a la gente viajar al sur para el verano. Bueno, ahí el ministro de Salud, como no es político,
y obviamente no maneja ciertas situaciones que debe manejar. Cuando uno es figura pública, tiene que tener mucho cuidado lo que diga. ¿Por qué? Porque obviamente te van a cortar, va a salir en los medios de comunicación la parte que es noticia, po. Entonces, él lo que él dijo, y no lo quiero interpretar, que él estimaba que no era bueno que fuera la gente por ahora al sur, porque la cosa estaba mala por el tema de los contagios, pero que sí era bueno que después se fueran en el verano. Pero esa segunda parte nadie le escuchó. Él se hizo una autocrítica, después la aclaró. Entonces hay que hacer mucho cuidado, sobre todo cuando es una autoridad de salud. Lamentablemente el ministro de Salud no se puede equivocar, porque cuando la autoridad dice algo, cuando la autoridad dice algo, pucha, para la gente es importante. Entonces, mire lo que le pasó al presidente. El presidente de la República es el presidente. Y la otra vez estuvo en la playa y andaba sin mascarilla. Ahora, yo sé que la mayoría de la gente anda sin mascarilla en la playa, pero es el presidente. Bueno, y el presidente se autodenunció por su error y le aplicaron en el día de hoy una multa de 2,5 millones al presidente de la República por no andar con mascarilla en la playa. Quizás mucha gente que no es conocida anda sin mascarilla, pero cuando uno es autoridad, tiene que darle el ejemplo a la gente, porque la autoridad está todo el día con una cámara de televisión. Los tiempos han cambiado. Por lo tanto, todos nosotros, unos más, otros menos, pero tenemos que pensar, tenemos que estar mentalizados que nos está siguiendo una cámara las 24 horas del día. Entonces, si a uno le gusta ser una figura pública, tiene sus costos familiares, comunicacionales. Pero hay una cosa que no te pude decir delante, que la verdad que a mí me molesta mucho, y lo he dicho en muchos programas de televisión, en los matinales, se lo he dicho al gobierno, que encuentro tremendamente injusto que un supermercado tenga de todo. ¡Qué bien! Tiene librería, tiene juguetería, tiene perfumería, tiene electrodoméstico y está abierto. Y todos pueden ir a comprar a ese lugar, con un permiso cuando están en cuarentena. ¿Pero qué hace el comerciante? El que tiene una sanguchería, el que tiene una librería, el que que tiene un bazar. No, eso es injusto. Porque lo lógico, aunque duela, como una señal de pudor, debiera solamente venderse en los supermercados elementos esenciales, como es la alimentación. Entonces, porque eso es tremendamente injusto para la ciudadanía y la gente se molesta. Yo espero que nuestro gobierno haya aprendido de todas las cosas que han pasado en el último tiempo y bueno, y estemos expectantes a lo que va a pasar en enero. Yo espero que esta advertencia de que enero va a venir rebrote no sea así, pero sí que estoy claro que en marzo sí va a venir un rebrote, porque esto debería en el otoño. Además que se comprobó que el hecho de que hubiese más temperatura, más verano, más sol, de alguna manera neutralizaba este virus. Pero resulta que puede ser que baje un poco la intensidad, pero no lo neutraliza, porque sigue ahí vivo y sigue matando y sigue destruyendo al mundo, porque no es que sea consuelo de todos, pero oiga, lo que nos está pasando a nosotros le está pasando a todo el mundo. Y aquellos países más pobres como Perú, como Bolivia, que ni siquiera salen en las noticias, lo están pasando muy mal. Ahora, no es para consolarse ni llorar en el hombro de los demás, pero yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo como país. Ahora bien, este esfuerzo, este gasto, nos va a costar caro. Y van a pasar 5 años en pagando o más intereses el país y quizás los niveles de crecimiento van a ser muy menores. Pero hoy día tenemos que salvarnos de esto y sobre todo aquellos que no tienen nada.
Sí, en ese sentido, senador, lo tocamos hace un rato el tema del 10%. Recién se comenzó a pagar el 10%, todos estamos de acuerdo que no es la política adecuada, que no son las medidas adecuadas, pero el gobierno, por varios sectores que lo han criticado, es porque ha llegado tarde. ¿Cómo ve y cómo analiza el que recién se esté comenzando a hacer el proceso, recién se estén comenzando a hacer los pagos del segundo retiro del 10%, y el jefe de gabinete, la diputada Pamela Giles, sale a anunciar que ya presentaron el proyecto del tercer retiro? Las preguntas son dos. Uno, ¿cómo ve este proyecto? ¿Cómo lo analiza? ¿Cómo lo interpreta? Y dos, ¿cómo interpreta que haya sido el jefe de gabinete de Pamela Giles quien hace el anuncio y no la propia diputada? Mira, el primer proyecto yo me la jugué con todos los costos personales y políticos del gobierno en mi contra, con todos los costos de algunas personas de mi sector enojadísimos conmigo, y ese proyecto también lo había presentado la Pamela Giles. Entonces, ¿qué te quiero decir? A mí no me interesaba que lo hubiera presentado ella. A mí lo que me interesaba es cómo ayudamos a los chilenos que no tenían nada. No existía ningún ingreso familiar de emergencia, no habían bonos, no había absolutamente nada en ese minuto. Entonces tú comprenderás que yo me la jugué por una cuestión solidaria, cristiana, de ir a ayudar a la gente y no abandonarla, porque la gente estaba jodida. Bueno, lamentablemente después hubo ayuda de parte del gobierno, pero no la necesaria, y vino el segundo 10%. Y ahí había un tema de una reforma, entre paréntesis, esto de la reforma constitucional que presentó ella está en el Tribunal Constitucional, y lo más probable es que la declare inconstitucional, porque estas atribuciones las tiene solamente el presidente de la República. Pero bueno, pero por lo menos el presidente de la República mandó un proyecto malito que después se mejoró. Y ahora, en medio de que se está enfrentando, se están cobrando, están empezando a pagar a la gente su segundo 10%, tú comprenderás que uno no puede lanzar un tercer 10%, y eso yo me molesté y hice crítica, porque creo que lo que ha hecho la Pamela Giles es un aprovechamiento político, un aprovechamiento del dolor de los ciudadanos, de jugar con eso y de mandar al marido a informar el proyecto. Nunca los parlamentarios mandamos ni al secretario ni a la secretaria, eso lo hace el parlamentario. ¿Y por qué lo hizo? Porque el marido de ella es candidato a gobernador regional por la región metropolitana en Santiago. Entonces tú comprenderás que eso es una cosa indebida. Yo creo que ahora se equivocó medio a medio con lo que hizo la Pamela Giles, pero también como ella es muy viva, hizo conocido a Paulo Maltés. Oiga, sí, ella estratégicamente, pero nosotros consideramos, y se vino todo el mundo en contra de ella, no por el tema de ayudar a la gente, no, por el aprovechamiento político. Y yo creo que se engolonizó, mucha golosina para ella, mucho dulce, y por aparecer en la encuesta como candidata, entonces la gente se dio cuenta. Yo creo que no va a haber un tercer 10%. Primero, ¿sabes por qué? Porque eso va a ser atribución del gobierno. Lo van a declarar inconstitucional el próximo lunes. Este tipo de permitir retiros de la previsión es una atribución que solamente tiene el presidente de la República. Pero senador, usted mencionó de que si el gobierno no llegaba con ayuda pensando en un posible rebrote, podía existir la posibilidad de un nuevo retiro, a lo mejor no tan próximo, pero sí pensando, como usted lo dijo, febrero, marzo. Mira, es que yo hoy día te digo esto, yo no sé lo que va a pasar en marzo, pero hoy día te digo de que yo voy a presionar a mi gobierno por si hay un rebrote para que el gobierno se ponga. Por eso estoy diciendo que se endeude el gobierno, no la gente. Imagínense si hubiera un tercer retiro, va a quedar en las AFP alrededor de 4 millones de chilenos. De los 10 millones van a quedar 4 que tengan algo. Y después esas personas, ¿qué? No es el gobierno el que tiene que pagar esta cuenta. No los chilenos, porque los chilenos ya han aportado 30.000 millones de dólares. 30.000 millones de dólares. Eso es mucha plata. Eso va a reactivar la economía. Entonces, por eso estábamos muy molestos en el sentido que el gobierno no abriera un poco las puertas al comercio, a la gastronomía,
Porque, oye, así como fue en el primer 10%, la gente gastó su platita en distintas cosas, pagó cuentas. Gente que me escribía a mí me decía gracias, yo no soy de su color político, pero gracias porque me permitió que me arreglara los dientes. Con el primer 10%, permitió que yo diera el pie para mi casa, permitió que yo pudiera salvar un par de meses para poder comer en mi hogar. En fin, yo creo que hicimos el bien con el primer 10%, con el segundo 10%, pero no podemos seguir jugando con eso. Es el gobierno el que tiene que ponerse. Y nosotros, los secretarios de gobierno, nos vamos a colocar también firmes con nuestro gobierno, en que perdona que te diga esto, lo vamos a obligar a que se endeude en caso que venga una pandemia en el futuro. Sí. Senador, lo quiero cambiar drásticamente de tema. En octubre se dio un proceso histórico para el país. Más de 7 millones de chilenos fueron a votar y mayoritariamente con casi un 80% eligieron por tener una nueva constitución, una nueva carta magna para el país. Sabemos que no era su postura, pero ¿cómo ve este proceso que se viene ahora en abril con la elección primero de los constituyentes? Mira, yo te quiero decir lo siguiente, yo soy muy claro. Primero quiero empezar diciéndote, creo que se abrió una puerta en el gobierno de Bachelet de poder modificar la Constitución en algunos aspectos en el gobierno de la Bachelet. Y digamos las cosas como son. Nosotros no quisimos. Y no quisimos porque jamás pensamos que iba a suceder lo del estallido social y este grito de rabia, de molestia contra el mundo político, de las necesidades que tiene el país, de los cambios que quiere. Eso al margen del estallido social. ¿Ah? Y podemos hablar del indulto, que me parece que es un premio a la impunidad. Pero en el estallido social hay que diferenciar. Uno, la violencia aprovechada y desatada por sectores de izquierda y del Partido Comunista, y lo otro, una real necesidad de cambio de los chilenos. Bueno, nosotros ni nadie vio lo que pasaba. Y ahora con el plebiscito demostró que también en nuestro sector, porque digamos las cosas como son, oiga, el 80% que está de acuerdo con una nueva constitución, más allá de una nueva constitución, ese 80% quiere cambios. Y mucha gente no votó por una nueva constitución, la gente votó por cambio. Y esos cambios se traducirían y se plasmarían esos cambios en la constitución. Pero también tenemos que decirle a los chilenos que la constitución no va a solucionar los problemas de Chile. Los problemas de Chile se solucionan con políticas públicas que se hacen en el Parlamento, no en la Constitución, con cambios o modificaciones a los modelos económicos imperantes. Pero yo he visto en la oposición y en la izquierda como que sienten que ese 80% es un premio para ellos, y eso no es así, y es un uso indebido de los resultados. Dicho eso, efectivamente yo no era partidario de hacer una nueva constitución, yo era partidario de modificar las cosas en el Congreso, pero yo respeto lo que dijeron todos los chilenos, y ahora tenemos que abocarnos a lo más importante, a defender lo que es bueno y a cambiar lo que puede mejorar para los próximos 40 años en la institucionalidad de nuestro país. ¿Y cuál es el rol que cree que deben cumplir las actuales fuerzas políticas, los actuales políticos en este proceso? Porque igual también se dijo que aquí era como un tirón de orejas a la clase política, a los políticos, de decirle no nos gusta lo que han hecho durante más de 30 años. ¿Qué rol cree que deben jugar ustedes, los políticos que han llevado mucho tiempo y que han estado ahí? ¿O tienen que quedarse un paso al costado y dejar que los constituyentes hagan su trabajo? No, nosotros vamos a ejercer nuestra influencia positiva y vamos a defender y vamos a hacer un equipo con los constituyentes de cada uno de los sectores. Nosotros vamos a hacer un verdadero equipo con los constituyentes de nuestro sector para que defiendan los principios que tenemos que defender en la nueva constitución. Si la constitución no puede partir de cero ni un papel en blanco. Pero hay cosas que hay que cambiar, pues.
los chilenos están pidiendo que hayan ciertos derechos en la nueva Constitución. Pero ojo, tú puedes tener todos los derechos del mundo. El tema está en que los gobiernos de cualquier color político en el futuro sean capaces de llevar adelante y de cumplir con esos derechos. Porque es muy fácil decir derecho a la vivienda, derecho al trabajo, derecho a la salud, claro, y eso tiene un costo, pero en fin, hay muchas cosas que podemos hacer por la Constitución. El tema ambiental es un tema importante, el tema que está en la Constitución, que es la regionalización, pero está en el papel nomás, pues. Tenemos que desarrollar el concepto de descentralización y regionalización. En ese sentido, estoy de acuerdo con mantener el Congreso tal cual como está. ¿A qué me refiero? ¿Dos cámaras o podría ser partidario de que sea bicameral? O sea, unicameral, perdón. Y mire, yo no soy muy partidario de hacer unicameral porque soy senador, entonces soy parte interesada y espero reelegirme como senador, pero bueno, eso tendrán que analizarlo. Ahora, creo que el que haya una Cámara alta con menos senadores, con 43 o con 50 senadores, versus un Congreso, una Cámara de Diputados con 155, mira, en el Senado hay una visión más distinta. Creo que hay una visión de Estado mayor que en la Cámara de Diputados, porque la Cámara de Diputados también de repente actúan las mayorías circunstanciales, especialmente la oposición, con mucho populismo. Por lo menos en el Senado yo no veo una actitud populista, algunas veces sí, otras no, pero yo diría que hay mayor responsabilidad. Yo siento eso, aunque se me pueda molestar a algunos diputados, pero yo siento que uno tiene un sentido de mayor responsabilidad en el Senado que en la Cámara de Diputados. Bueno, son 8 años, una vez nomás los senadores se pueden reelegir, y eso es importante. Por lo tanto, creo que el sistema unicameral tendría que cambiar también el sistema presidencial en Chile. Yo creo que lo que va a suceder es que se le van a quitar muchas atribuciones al presidente de la República, porque nosotros efectivamente tenemos un nivel de centralismo total, un nivel de centralismo muy grande. Todas esas cosas habrá que conversarlas. Usted sabe que para llegar a algún acuerdo se necesitan 2/3, y eso debiera ser bueno, porque el que hayan 2/3 es difícil tenerlo, te permite llegar a acuerdo en muchas materias. Ahora, yo soy de los que pienso que todo este proceso, que debe terminar en un año, no va a terminar nunca en un año, vamos a tener que hacer algunas leyes que permitan que este proceso se demore un poco más. Yo creo que hacer una constitución se va a demorar 1 año y medio, no 1 año, como lo establece la ley en el día de hoy, lo que se aprobó. 9 meses para elaborar la constitución y 3 meses de prórroga si es necesario. ¿Y por qué le digo esto? Porque hay que ponerse de acuerdo en el mes de mayo, a fines de mayo, cuando asuman los nuevos constituyentes, hay que ponerse de acuerdo un reglamento para funcionar. Y eso no es fácil, eso te va a llevar 2 meses, 3 meses, son cosas muy complicadas. Estamos haciendo una elección de un constituyente que va a elaborar la constitución, y las constituciones duran 30, 40 años. Bueno, otros países no se han cambiado nunca, pero en el caso de Chile. Entonces esta no es una elección, el constituyente no es un candidato que va a estar 4 años, 2 años, no, aquí es una persona que va a tener una labor específica. Ahora, eso también trae algunas complejidades, porque imagínense, mientras nosotros estemos en el Senado y en la Cámara de Diputados aprobando leyes, bueno, algunas de esas leyes que quizás aprobemos no van a estar en consonancia con esa nueva constitución y con la discusión. Entonces, creo que a mí me parece que ojalá en 1 año, pero no creo que vaya a ser así, tengamos una nueva constitución. Yo soy de los que piensa que el plebiscito ratificatorio de la nueva constitución, porque va a haber un plebiscito una vez que se haga la constitución, en que los chilenos digan si están de acuerdo o no están de acuerdo, y eso va a ser en el mes de mayo del año 2022, no creo que antes. Senador, antes que se nos vaya el tiempo, quiero preguntarle con otros temas. ¿Está de acuerdo con la llamada reforma a Carabineros? Sí, creo que la reforma a Carabineros es muy necesaria. Sabemos por los problemas que ha atravesado Carabineros, una institución que queremos todos, porque hay muchas críticas contra Carabineros, pero cuando uno va a una población, va a alguna parte,
¿En quién piensa? Queremos más Carabineros. Carabineros es una institución que deberá ser sólida en prestigio siempre, pero lamentablemente estas situaciones que hubo dentro de la institución la han dejado muy mal parada, y yo confío que haya una reforma que permita que los carabineros tengan la oportunidad de hacer un cambio profundo, y para eso está trabajando el gobierno, y yo creo que hay muchas personas en forma transversal que están preocupadas del tema, están trabajando con el gobierno para llevar adelante. ¿Cree que debiera funcionar como una sola institución, como funciona en la gran mayoría de los países, una sola policía civil uniformada, o mantenerla como la tenemos hoy en día, con las complicaciones que hay hoy en día con las dos policías? Mira, yo creo que es importante que se mantengan las dos policías. No es bueno que haya una sola institución. Me parece que las dos hemos visto como investigaciones ha ido avanzando en el tiempo. ¿Pero con un control externo? No, yo te diría que hay un contrapeso. Yo no soy muy partidario de estas tantas policías municipales u otros. Yo creo que hay me refiero a un control externo, que exista un ente regulador que sea externo a las instituciones. Es que para eso una institución que tiene 60.000 personas tiene que tener el ministerio respectivo, Ministerio de Seguridad Pública, tiene que tener la capacidad de control y fiscalización como ente de gobierno externo. ¿Por qué? Porque las policías y las mismas Fuerzas Armadas, si bien es cierto, tienen una autoridad sobre ello, también tienen mucha autonomía. En la materia, cuando yo estoy hablando de autonomía, estoy hablando de autonomía financiera, económica, y eso hay que de alguna manera buscar fórmulas de mayor fiscalización. Y hay un tema que te quiero señalar. Recientemente, parlamentarios de oposición, parlamentarios de izquierda, presentaron un proyecto de indulto para las personas que están presas, que son alrededor de 700, 800 a través de todo el país, producto de la violencia del estallido social. A mí me parece que ese proyecto de ley que presentó la presidenta del Senado junto al Frente Amplio, al Partido Socialista y algunos otros senadores, me parece que es un premio a la impunidad, un premio a quienes destruyeron el país, un premio a los violentistas que destruyeron la ciudad de Osorno, que todos vimos. Yo no sé qué cantidad de personas hay presas hoy día en la región de los lagos, ese dato todavía no lo tengo, lo estoy pidiendo, y a mí me parece que es una muy mala señal. ¿Qué se sostiene? Sostienen lo que patrocinan este proyecto, sostienen ellos de que este es un proyecto que se lleva adelante porque hay muchas personas que están presas y que no tienen un juicio justo, que están con prisión preventiva y que esos juicios no avanzan. Ahora, el gobierno no tiene preso a nadie. En Chile no hay presos políticos. Aquí ha sido la Fiscalía y ha sido la justicia la que ha determinado la prisión preventiva. Y todos deben tener un juicio justo. Pero me parece que darle a ellos un premio de impunidad, y además que no es indulto, porque la palabra indulto es cuando tú estás condenado por algo. Aquí no hay condena. Es gente que está en prisión preventiva. Ahora, si tú me dices, busquemos una fórmula de acelerar los procesos judiciales, eso es una cosa distinta. Pero esto del indulto a todos estos violentistas a través de todo el país es una muy mala señal y nosotros la vamos a votar en contra. Afortunadamente la Fiscalía Nacional, afortunadamente algunos expertos jurídicos y también parlamentarios de oposición encuentran de que este no es el camino y no podemos darle un premio. Y además que es muy discriminatorio. El expresidente Frey se manifestó en contra también de este proyecto. Así es. Y es discriminatorio porque este proyecto no habla absolutamente nada de aquellas personas que fueron víctimas de la violencia, de aquellas personas que le hicieron pedazos sus locales comerciales, tanto en Osorno, en la región, y en Santiago, donde fue feroz, el metro y todo lo que el país... Entonces, creo que no corresponde una cosa de esta naturaleza. Y si lo viéramos desde otra perspectiva, tampoco hablan de la PDI, de Carabineros, de la Fuerza Armada. O sea, el indulto es para uno nomás, no para todos. Pero aquí el problema de fondo es
que es un premio a la impunidad, y nosotros nos vamos a oponer a ese proyecto y creo que va a haber un respaldo transversal, porque ese no es el camino en momentos que en los sectores de la Araucanía nosotros vemos violencia, terrorismo, sería una muy mala señal. Es una conversación que nos va a quedar pendiente, senador, el tema de lo que está ocurriendo en la Araucanía, pero llegamos al final del programa. Lo dejó entrever, no me quiero ir sin preguntarse de todas formas. ¿La reelección va a la reelección? Por la región. Falta mucho por delante, uno nunca sabe. Evidentemente, yo espero reelegirme y me voy a presentar de candidato a senador, pero falta un año todavía, porque es en noviembre del 2021. Sí. Es el noviembre del 2021 de candidato a senador. Y yo quiero aprovechar en un minuto final, agradeciéndote la invitación, Camila, y a Radio Sinergia, ¿no es cierto? Sinergia. Sí. Agradeciéndoles esta invitación y deseándoles a todos una mejor Navidad, un año nuevo que tiene que ser lleno de esperanza. Han habido pocas alegrías, pero han habido alegrías en lo personal, pero ha sido un año muy amargo para todos los chilenos, y yo sé que lo ha pasado muy mal Osorno con las cuarentenas, con el tema del agua potable, lo que pasó, o sea, lo ha pasado mal la región y por supuesto Osorno, así que a todos Osorno les hago llegar mi cariño, a los comerciantes, a la gastronomía, al turismo, en fin, a todos los chilenos, a todos los osorninos y a todos quienes están escuchando Radio Sinergia, expresarle mi cariño y que el próximo año sea un mejor año. Tiene que ser el año de la esperanza y ojalá que el tema de la vacuna se apresure y tengamos vacuna antes del mes de marzo o que en marzo ya tengamos una buena cantidad para poder vacunar a todos los chilenos. Muchas gracias, senador. Estuvimos conversando con el senador Iván Moreira, de acá de la región, por su tiempo. Muchísimas gracias. Y bueno, nos quedaron hartos temas pendientes, así que nuevamente la invitación va a quedar pendiente también, senador, para que nos pueda volver a visitar y seguir conversando. Muchísimas gracias por su tiempo, senador. Y bueno, nos pasamos un poquito, pero valía la pena. Llegamos al final del programa. Queremos despedirnos de nuestros amigos de Imprenta Print, que siguen imprimiendo al tiro. Y en Del Pero Restaurant, esperamos que pronto abran sus puertas para poder seguir disfrutando lo que ellos siempre nos han ofrecido. Y Motorbell, vaya a visitarlos en Argomedo 732, acá en Osorno, ofrecen una serie de servicios. Y nos reencontramos el día lunes 18:30 horas en otro punto de encuentro. Que estén muy bien, chao. La tarde ya terminó, y ya que te informamos y contamos qué está pasando, y conversamos sobre lo que a todos nos interesa, es hora de descansar y encontrarnos en otra jornada con nuevos temas, nuevas ideas y nuevos